a una presencia que da luz, da vida y da amor infinito. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, llegamos al sábado santo, al tercer día del Triduo Pascual. Este día marcado, según la tradición de la Iglesia, en aspectos que tienen que ver mucho con el silencio, con la reflexión y con la experiencia de la soledad. Podemos decir que estos tres aspectos que la Iglesia quiso subrayar en este tercer día del Triduo Pascual afectaron de manera u otra mucho, de manera directa, a los seguidores de Jesús. La Iglesia no nos ha propuesto un día de silencio, de soledad, de reflexión, sino creo basándose en la misma experiencia de los más cercanos de Jesús que vivían en ese sábado. Es crear en nosotros, creo que la liturgia silenciosa de hoy, que no hay celebraciones, esta mirada silenciosa que la Iglesia encontró su fundamento en lo que vivían los más cercanos a Jesús después del día de su muerte y de su cruz. Sin duda alguna que estos tres aspectos, silencio, reflexión, soledad, estaban marcados también en los seguidores de Jesús con una tristeza, con un dolor, con un sufrimiento, con una pregunta que hasta el día de hoy, en nuestros sábados santos, el ser humano se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde vamos? Esos tres aspectos, lo que quisiera subrayar en esta reflexión de esta mañana, podrían ser aspectos absurdos. Podemos caer en un silencio absurdo, en una reflexión desesperada y en una soledad que no tiene ánimo, no tiene sentido. Pero voy a orientar mi mirada y mi oído a la última frase que pronunció Jesús en la cruz antes de despedirse de este mundo. Y antes de morir dijo, Padre, entre tus manos pongo mi espíritu. Incluso en el momento de su muerte no quería arriesgar a sus seguidores a caer en un silencio absurdo, en una soledad que no tiene sentido, en una reflexión que me va a llevar a una desesperación. No. Antes de despedirse de este mundo, pronunció una frase, Padre, entre tus manos pongo mi espíritu. Lo que significa mucho si pensamos en la vida de Jesús, toda su vida orientaba la mirada a su Padre.
quería llevar a sus discípulos, a sus seguidores, a creer en la obra del Padre. Y en el momento culmen de su sufrimiento, de su propia muerte, como no quería dejar a sus seguidores en el no sentido, sino miren, yo voy, me pongo mi espíritu, me entrego a mi Padre. Si el Viernes Santo orientamos nuestra mirada a Jesucristo en su pasión y en su muerte, antes de despedirse de este mundo, Jesús quiso orientar nuestra mirada a su Padre, lo que hace del Sábado Santo una mirada orientada al Padre, una mirada que todavía busca algo, a pesar de la oscuridad del silencio del momento. Una mirada abierta a un lugar que todavía no ha terminado. Hoy me voy a poner mi espíritu entre las manos de Dios, de mi Padre. Allí miren, allí me van a encontrar. Pero claro, y aquí abro paréntesis, ¿no?, para entender un poco la Iglesia a dónde nos orienta en este día. Jesús, una de las veces, él había pronunciado una frase, dijo, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Y yo creo que la Iglesia, y después de esta frase, cuando pronunció Jesús, dijo Jesús, pues tomando la palabra les decía, en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo, porque como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo de la vida a los que quiere. Es decir, que la Iglesia en este día, el Sábado Santo, orienta la mirada a que la obra de Dios nunca va a terminar. La obra de Dios siempre está en continuación, siempre está en acción, nunca para. Y lo que hace el Padre en resucitar a los muertos, eso es lo que va a hacer el Hijo. Y por eso la Iglesia en ese día orienta la mirada a que Dios o Jesús descendió a los infiernos, donde va a resucitar, a rescatar a los muertos. Pero para llegar allí, y con el tiempo la Iglesia hasta que llegó allí, hubo personas concretas que estaban al lado de Jesús que sufrían de otra forma. Claro que la Iglesia nos quiere orientar a una acción permanente, continua del Padre, una acción que nunca termina del Hijo, pero en un momento concreto también nosotros experimentamos en nuestro interior un silencio. Pero el silencio, lo que nos orienta a la Iglesia hoy, que no es no obrar, sino un abandonarse a una realidad que me escapa, que me supera en un silencio. Por eso, cierro este paréntesis y vuelvo a la frase de Jesús. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Es como cuando vamos a un retiro, a unos ejercicios, nos dan un texto, ¿no?, para reflexionar, para pensar. Y así yo pienso como Jesús no quería dejar a su gente en el aire. Oye, les voy a pronunciar esta frase. Y aquí me permito, a nivel de mi imaginación, de pensar en 3 lugares donde esta frase de Jesús habría podido tener un eco. El primer lugar, María, la madre de Jesús. El segundo lugar, los discípulos de Jesús. Y el tercer lugar, la multitud.
Y ven cómo el círculo se está ampliando. Esta frase ha podido afectar a todo el mundo que escuchaba un día y seguía a Jesús. Desde su madre, la más cercana, a sus discípulos, el círculo todavía más íntimo, a toda la multitud. Y vamos a ver esta frase, ¿qué habría podido causar en el silencio, en el interior de estas personas? Empezando por María. Yo creo que también que ante cualquier experiencia de separación, de sufrimiento, de dolor, cuando nos encontramos en un estado de silencio, viene a la mente y a la memoria muchos recuerdos. Que el silencio siempre nos lleva a un tipo de meditación donde los recuerdos surgen en nuestra mente. Y esos recuerdos o pueden desanimarnos o pueden darnos esperanza, un empujón, una vida. Y vamos a ver esta frase, ¿qué habría podido causar en María, su madre, que estaba al pie de la cruz mirando a su hijo muriendo? Cuando regresó a su casa, ¿habría dejado un eco esta frase en su corazón? Y allí me permito pensar que María, al quien nos dice el Evangelio, de que ella iba meditando y contemplando todo en su interior, en su corazón. Esta frase que pronunció Jesús, Padre, en tus manos pongo mi espíritu, le habría devuelto a su memoria la frase del ángel en el momento de la anunciación cuando le dijo, tu hijo será llamado Hijo del Altísimo. Es hijo del Padre. Este hijo a quien tú has entregado la naturaleza humana, ahora está donde es la fuente, de donde Él proviene, de donde Él viene, su Padre. Yo creo que esta frase hizo en lo interior de María, o la puso en una acción de renovar su fiat otra vez. La primera vez cuando ella dijo que sí, lo voy a acoger en mi seno y cuando nazca le voy a llevar entre mis manos, ahora el fiat es otra cosa. Es que te entrego mi hijo, es tuyo. Está entre tus manos, Padre. Es como si está naciendo ahora, pero en el seno del Padre otra vez. Entre tus manos. Y otra cosa así también me viene a la mente en este misterio, ¿no? María, ante esta frase, el eco de esta frase, entre tus manos pongo mi espíritu, Padre. Recordamos a María cuando ha perdido a su hijo después de la visita del templo. Y después 3 días lo encontró sano. Estaba seguro en el templo. Y cuando le preguntaron, y él dijo, ¿pero por qué me buscáis? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre? Yo no sé si en ese momento esta frase ha tenido una resonancia en el corazón de María. Después 3 días encontré a mi hijo sano en el templo y me dijo que estoy en la casa de mi Padre. Y ahora ha vuelto a la casa de su Padre. ¿Estaría sano? Su experiencia le dice sí.
Después 3 días lo encontró sano, pero su corazón de madre todavía quiere ver. En este silencio que vivía María, estaba delante de 2 verdades. Es el Hijo del Altísimo, proviene de Él y vuelve a Él. Y Él tiene que estar en la casa de su Padre, y allí estaba seguro. Pero a pesar de todo eso, en el silencio, donde ella sentía la llamada a renovar este fiat, todavía necesitaba una fe. Bueno, no necesitaba una fe, sino una mirada todavía esperanzadora. Que pasen estos 3 días, como pasaron cuando yo buscaba a mi hijo. Quedarse en un espíritu abierto a que va a realizarse algo, pero ¿qué cosa? ¿Y cómo? Quedarse en este espíritu de espera. Orientamos ahora nuestra mirada a los discípulos, y que también los que estaban allí y que habían escuchado la frase de Jesús: Padre, entre tus manos pongo mi espíritu. Seguramente en el silencio que vivían después de la sepultura de Jesús, se resonaba en su interior también lo que Jesús decía algún día: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar, y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. En su frase en la cruz, no ha dicho a nada nuevo. Que toda su vida orientaba la mirada de sus discípulos a la obra del Padre en él. Y en el momento de su muerte quería seguir con la misma línea, orientar la mirada de los discípulos a la obra de Dios en él. Pero se sentían en el silencio necesitados de creer en ese Dios. Es quedarse como ojos abiertos hacia el Padre. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vas a intervenir? ¿Cómo va a volver quien ha muerto? No sé si se dan cuenta que el silencio lleva a 2 como sentimientos. Por un lado queremos creer, pero por otro lado nos cuesta, porque la realidad nos dice otra cosa. Pero recordando tus palabras, sí, me lleva a creer, pero luego cuando veo mi realidad, me quedo callado. Sobre todo porque ellos también habían escuchado de Jesús una frase que dijo una vez: el Padre resucita a los muertos y les da la vida. ¿Y ahora qué? ¿Lo vas a resucitar? Pero hasta que lo resucites, ¿nosotros qué? En lo interior del ser humano, este juego, este balance entre creer en algo que va a suceder y aceptar que todavía no. Esto cuesta. Y eso es lo que pasaban en este sábado santo.
vacilaban en su interior entre la buena memoria, las buenas palabras que pronunciaba Jesús y la propia realidad de hoy. Podemos decir que el sábado santo de los discípulos era un silencio ante dos verdades. El Padre resucita a los muertos y yo volveré y os tomaré conmigo. Pero hasta que eso suceda, el silencio lo vivieron como una tribulación, como un miedo al escondido. Tenían miedo, pero estaban en su silencio, resonaban estas palabras. Volveré y esto os tomaré conmigo, y el Padre resucita a los muertos. Pero el sábado santo es como no queremos quemar pasos, vivir el momento. Y eso como nos hace ver mucho en los Hechos de los Apóstoles, más en un momento más tarde, ¿no? La insistencia de los discípulos en proclamar a un Jesús que el Padre lo resucitó. Es como se cumplió lo que siempre Él había prometido. Como la creencia en que cuando vieron de que Jesús verdaderamente resucitó, es el Padre quien lo hizo resucitar, y somos testigos de ello. Ya superaron el sábado santo, entraron en una experiencia de una fe en un Dios que promete y cumple, no solamente que están en la promesa, el sábado santo, en la promesa todavía. Y ahora me gustaría orientar la mirada todavía, ampliar el círculo, ¿no? De que esta frase que habría podido causar en la multitud que seguía a Jesús. Porque sabíamos que el Evangelio hablaba de mucha gente que le seguía para escuchar su palabra. Y me gustaría aquí hablar de que cuando Jesús llamaba la atención de la multitud a lo que nosotros llamamos la providencia divina. Y al final digo, si era solamente para la providencia divina o para otra cosa. Y el texto nos dice, por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Es mucho más de un discurso que llamaba la atención a la providencia divina, sino de crear una unión, una relación con Dios fundamentada en una confianza, que Él sabe sus hijos lo que necesitan y Él está allí y Él va a responder en el momento cuando los hijos le van a pedir algo. Mirad. Estaba dando ejemplos concretos en la naturaleza y dice, ¿y vosotros no valéis más que ellas? Es vuestro Padre Celestial. Y dice en otro también, pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros? Y repite, pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad. Es que quería alimentar, fomentar
en el interior del ser humano esta relación de confianza filial con el Padre. Él está allí. Y vosotros valéis mucho más de mucho que pueden ver en el mundo. Vosotros valéis más. Pero la clave está en descubrir que es vuestro Padre Celestial. Y en otra ocasión, lo que dice Jesús, y si pues vosotros sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan. El Padre bueno. Y ahora yo creo que si ante la frase de Jesús y ante la doctrina que está enseñando Jesús sobre esta relación entre el ser humano y el Padre Celestial, yo creo que la multitud habría podido quedarse en un estado de silencio ante dos verdades también. Por un lado, la bondad infinita de Dios Padre, y por otro lado, la confianza infinita del Hijo en su Padre. Dos verdades, pero en un silencio. ¿El Padre va a intervenir ahora en la vida de su propio Hijo Jesucristo? Si Él es infinitamente bondadoso, ¿lo va a dejar solo o va a intervenir? La confianza infinita a la cual quería educarnos Jesús en el Padre, ¿esta confianza va a terminar en vano? ¿O el Padre le va a escuchar? ¿No valéis más que todo esto? ¿La vida de su propio Hijo no vale más que todo el mundo? Va a intervenir y allí está el silencio entre creer y creer en la bondad infinita de Dios, la confianza plena del Hijo en su Padre y la respuesta de Dios. Porque Jesús está en el sepulcro todavía. Y aquí quisiera como decir que María, los discípulos, la multitud, y como hemos visto que estaban en un silencio, pero en un silencio, se dice penetrado o interrumpido por verdades de fe, pero todavía no se realiza lo que en ellos creen. Y aquí yo creo que este Sábado Santo abre el espíritu de María, de los discípulos, de la multitud, a lo que podemos llamar la fe esperanzadora. Si el Jueves Santo orientamos nuestra mirada a creer en el amor infinito de Dios que se entrega en la última cena, si el Viernes Santo orientamos nuestra mirada a la fe que camina en la oscuridad, llega el Sábado Santo a orientar nuestra mirada y a vivir en la actitud de una fe esperanzadora que cree que va a pasar algo, pero todavía no. En el momento concreto todavía no. Pero esta fe esperanzadora que va a pasar algo. ¿Y dónde encontramos, creo personalmente,
el fundamento de esta fe esperanzadora, en la actitud misma de Jesús cuando todavía caminaba entre la gente, la multitud, al lado de María y al lado de sus discípulos, en la actitud misma de Jesús. Es que yo personalmente creo de que cuando Jesús pronunciaba cualquier cosa, abría el interior del ser humano a una verdad que se iba a realizar, pero siempre tenían que esperar hasta que se realizara. Miren, lo que pasó durante la multiplicación de los panes y de los peces. Nos dice el Evangelio. Jesús, ¿qué hizo? Mirando al cielo, y luego, ¿qué pasó? Pronunció sobre ellos la bendición y los partió. A mí lo que me llama la atención, levantando los ojos al cielo, yo imagino a toda la multitud allí orientando los ojos al cielo. Y en segundo lugar a las cestas llenas de panes y de peces. Entre el levantar los ojos, la bendición y ver las cestas llenas, hay un tiempo de espera por fuerza. No podemos quemar los pasos. Levantar los ojos, bendecir, llenar las cestas y partirlas, repartirlas, hay un tiempo de espera. Yo creo que es el espíritu del Sábado Santo, esta gente, María, la multitud, los discípulos, están levantando los ojos hacia donde Dios, Jesús, quería levantarlos. Padre, entre tus manos pongo mi espíritu. Allí están todavía, levantando los ojos al cielo. Todavía las cestas no están llenas, pero se llenarán. Esta es la fe esperanzadora. Por experiencia. Porque cuando dijo a la niña, Talita cum, y antes levantó los ojos y bendijo a su padre, y luego, Talita cum, hubo un tiempo de espera. Y eso al cual estamos invitados, a dejarnos los ojos establecidos en el Padre, no en las cestas llenas, porque es una fe esperanzadora que va a cumplirse, sí, pero el momento ahora es mirar al Padre. Y como creemos, ¿no?, de que Jesús ha vivido y ha experimentado todo lo que nosotros vivimos y experimentamos, es porque se hizo semejante a nosotros en todo, nos dicen, excepto el pecado, ¿no? ¿Habría podido salvarse del Sábado Santo Él? De esta experiencia del silencio en que vivía María, en que vivían sus discípulos, en que vivía toda la multitud, ¿se quedó lejos de esta experiencia? Yo creo que no. Y aquí quisiera orientar nuestra mirada al Evangelio cuando nos cuentan sobre la resurrección de Lázaro. Cuando recibe la noticia de que su amigo, a quien él quería mucho, que estaba enfermo, yo no sé por qué Jesús se quedó 2 días hasta que fuera a ver a su amigo. Y les dijo que su enfermedad no es de muerte,
es su enfermedad, es para la gloria de Dios. Está bien. Y se quedó allí. Quien vivía allí el Viernes Santo era Marta y María, perdiendo a su hermano Lázaro. Y él se quedó. Y después 2 días dijo a sus discípulos, Lázaro ha muerto. Vamos. Y llega allí. Y se acerca a Marta. Protesta. Y nos hace recordar el Evangelio de que Betania y Jerusalén no estaban lejos, solamente estaban muy cerca. Protestaba que estabas muy cerca, ¿por qué no viniste? Y antes de levantar los ojos al cielo, nos dice el Evangelio, y antes de bendecir a su Padre, y antes de pedirle la intervención para que se resucitara Lázaro, se echó a llorar. Para mí es muy significativo esto. Es el ser humano. Es su sábado santo. Es ver que el ser humano, la humanidad, está también bajo del yugo de la muerte. Sufre. Se echó a llorar. Pero sabía que él iba a pedirlo a su padre y que su padre iba a intervenir. Yo creo que es el sábado santo de Jesús. La humanidad que se queda en una actitud de una fe esperanzadora. A pesar de todo, Dios va a intervenir. A pesar de todo, la última palabra de vida es para su Padre. Puede ser que se alargue nuestro sábado santo, pero a lo que estamos invitados es pedir la gracia de esta fe esperanzadora, es de que sabemos que se va a realizar. Pero aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe. Lo que experimentó Jesús en la resurrección de Lázaro, yo creo que eso es lo que da sentido, que en el sábado santo de María, de la multitud de sus discípulos, de que el llanto, el sufrimiento, el dolor, la fe, la esperanza, todos se mezclan juntos. Que no que yo tengo esperanza y no sufro, no que tengo fe y no sufro, van juntos. Que no son contradictorios. Mi dolor no significa que no tengo fe. Mi llanto no significa que no tengo esperanza, sino pero estoy en camino. Esta mezcla de sentimientos, de actitudes, eso es lo que yo creo que da sentido al largo viaje de nuestra vida en este mundo. Es una mezcla donde estamos invitados a crecer todos los días, a pesar del silencio, a pesar de la oscuridad, a pesar del llanto, del sufrimiento, del dolor. Tenemos que seguir levantando los ojos a donde Él quiso llamarnos la atención, al Padre. Pero cada uno así que pueda vivir el sábado santo a su manera, ¿no?
Yo creo que la familia de Lázaro, si están muy cerca de Jerusalén, están ausentes totalmente de todo lo que pasó con Jesús. La pasión, la muerte, la resurrección no aparecen. Yo no sé qué tipo de silencio vivían allí, pero con una fe esperanzadora. Lo que pasó con ellos va a pasar también con Jesús. ¿Pero cómo? No se sabe. ¿Cómo va a intervenir el Padre? No sabemos. ¿Va a intervenir el Padre? Sí. María, la Madre de Jesús, también en un silencio donde renovaba su fiat, caminaba con Él hasta que viera con sus ojos la manera en la cual el Dios Padre iba a intervenir, en silencio. No tenemos ni una palabra de María en este tiempo. Había pronunciado algunas, pero en ese tiempo fuerte no tenemos ni una palabra de ella. María Magdalena, que insistía que quería el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Seguramente le empujaba una fe de que todavía no ha terminado todo, pero necesitaba el cuerpo, necesitaba el cuerpo. Vivía este sábado santo a su manera. Quería saber dónde lo van a dejar, por eso seguía desde lejos. Iba a buscarlo. Y cuando encontró a Jesús después de la resurrección, ¿qué hizo? La primera cosa, quería abrazarlo, porque es el cuerpo que ella buscaba. No. Y los discípulos también tenían toda la razón. Vivir un silencio de miedo, de una fe oscura. ¿Creemos o no creemos? ¿Va a intervenir el Padre o no va a intervenir? Es sábado. Es sábado donde el hombre no tiene que hacer nada. Si el Hijo del Hombre ha muerto porque hacía cosas el sábado, a ver, ¿el Padre va a intervenir un día de sábado? Tenían miedo. Vivían el silencio como una experiencia de miedo. Aparte, encerrados. Salían solamente lo que era necesario. Mira, no encontramos el cuerpo al día siguiente. Fueron, vieron y se encerraron otra vez. Querían ver la intervención. Y la multitud, yo creo como representada como los discípulos de Emaús, regresaban a su vida. Este silencio, ¿no? Pero a pesar de todo, siempre quedaron de que todavía no ha terminado todo. Y hasta que se realice lo que esperamos, vamos siguiendo. Yo creo que ese es el espíritu al cual que estamos invitados en este sábado santo, ¿no? De educar en nuestro interior, en nuestra vida, a seguir. Cada uno a su manera, pero que nunca cierre la puerta a una intervención, porque Dios intervendrá. Dejar los ojos levantados hacia el cielo, hacia el Padre, hasta que intervenga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.